Muchas gracias, pastor. Voy a pedirles una comprensión. Toda esta semana no podía hablar, estaba con no sé qué me pasó, así que voy a rogar a los del control de sonido ir tratando de ecualizar de tal modo que puedan escucharme bien. Así que para mí es un privilegio estar en esta congregación. Creo que es mi tercera visita, más o menos, ¿no? Y es un privilegio para mí para compartir un tema tan importante. Vamos a hablar de la admirable muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que todos estos días el mundo cristiano está preparándose con mucho entusiasmo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero por alguna razón a mí me va a tocar hablar sobre la muerte de Cristo. Entonces yo estaba pensando mucho por qué hablar de la muerte de Cristo cerca de la Navidad, ¿no? Pero vamos a hablar, es algún tema muy importante. Me agrada el título que hayan decidido para compartir: la admirable muerte de nuestro Señor Jesucristo. De modo que vamos a tratar de enfocar nuestro tema en ese sentido. ¿Por qué es admirable la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, quiero avanzar aquí. Espero que, gracias, pueden ver ahí. Entonces, la muerte de Jesús es el plan de salvación. Romanos 5:8 dice bien claro: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí empezamos a hablar el gran propósito de la muerte de Cristo. Por eso vamos a ver en ese sentido, ¿no? La muerte de Cristo es admirable porque no murió por alguna enfermedad, ni tampoco por algún accidente, ni siquiera por intención de malos hombres. La muerte de Cristo estaba planeado desde Génesis. Vamos a ver rapidito un poco sobre eso, porque fue anunciado como un gran propósito. En el mundo, cuando alguien muere, lamentablemente nunca sabemos cuál es el propósito de la muerte de una persona, ¿no es cierto? Simplemente se murió, no hay ningún propósito. Pero en el caso de Cristo, su muerte tiene un gran propósito. Eso es lo que vamos a tratar de enfocar. Como tema principal, quisiera que repitamos, ¿no? La muerte de Jesús es el propósito principal del plan de salvación para rescatar al ser humano del pecado y de la condenación, porque Dios ama al ser humano. Cuando yo leo la Biblia siempre me he preguntado por qué Dios ama al ser humano. El ser humano, obviamente, desde que cayó en el pecado, es un ser humano despreciable desde el punto de vista santidad y la justicia de Dios. E incluso podríamos decir que su vida y sus acciones son peores que los otros seres animales. Un caballo, por ejemplo, no se porta tan mal como un ser humano, ¿sí o no? ¿No? Podemos hacer comparación de todo, ¿no? ¿Por qué el ser humano tan malo, pero Dios le ama? Dios le ama. Lo único que me ayuda a entender eso es que toda mamá ama al hijo. Alguien dijo que para una mamá no hay un hijo malo, ¿sí o no? Aunque su hijo es un delincuente, mamá sigue amando porque es su hijo. Y creo que eso nos hace entender un poco.
Dios seguirá amando al ser humano porque el ser humano es la criatura más preciosa de todas las criaturas que Dios ha creado en el mundo. Vamos a ver brevemente eso un poco, ¿no? Entonces, una vez más repito, nuestro tema central, ¿no? La muerte de Jesucristo es el propósito principal del plan de salvación de Dios para rescatar al ser humano del pecado y de la condenación porque Dios ama al ser humano. Los propósitos de la muerte de Jesús son en verdad admirables por los siguientes significados. Voy a hablar de 3 puntos importantes en nuestro mensaje esta mañana. 1, la muerte de Cristo cumple el gran promesa de salvación de Dios. Le voy a explicar después. 2, la muerte de Cristo trajo las bendiciones más grandes para el ser humano. Y 3, la muerte de Cristo llevó sobre él todas las dolencias del ser humano. Vamos a tratar de desarrollar estos 3 puntos importantes en nuestra exposición esta mañana. ¿Por qué es admirable? 1, porque cumple el propósito de salvación o el plan de salvación de Dios. 2, porque trajo grandes bendiciones para el ser humano. Y 3, Él llevó sobre sí todas nuestras dolencias. Explicamos entonces por partes. Primero, la promesa de un Salvador. Hubo una promesa en Salvador en el huerto de Edén. Muchas veces no nos hemos dado cuenta. Hay un versículo que tal vez no lo hemos leído concienzudamente, que realmente significa más allá de lo literal que dice, ¿no? Dios prometió que de la simiente de una mujer, seguramente ya hablaron esto en algún momento, ¿no? Nacería un Salvador para aplastar la cabeza del tentador, para salvar de la condenación a los que creen en Él. Espero que me siguen. Continuamos entonces. Su muerte cumple esa promesa. En el huerto de Edén, Dios hizo una promesa a Adán, a Eva, y ¿por qué no? A la serpiente también. Dios prometió a Adán y Eva un Salvador para la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo saber primero que sus pecados le van a traer una serie de consecuencias al resto de la vida del ser humano. Los problemas que tenemos ahora son consecuencias de la caída de la primera pareja del ser humano. Vivimos las consecuencias en diferentes maneras. No tenemos tiempo para explicar cada cosa, pero ustedes son inteligentes, me van a comprender perfectamente. La caída de Adán y Eva trajo consecuencias difíciles para la vida del ser humano. Dios le dijo, van a tener problemas. También estaba hablando con la serpiente. También vas a tener problemas. Y sabe que no solamente Dios le habló de las consecuencias del pecado, pero Dios les prometió un Salvador. Le dijo, hijos, sus pecados les van a traer problemas al resto de la naturaleza humana. Pero recuerden, yo soy Dios y no voy a permitir
que terminen ustedes en condenación. Yo voy a darles un Salvador. Eso lo leemos en Génesis, capítulo 3, versículo 15, creo que aparece en la pantalla. Dice claramente, hablando Dios a Adán, a Eva y a la serpiente que por ahí estaba también. Y Dios, dirigiéndose a la serpiente que causó todo ese problema, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es el talón. Aquí habla dos palabras interesantes: tu simiente y la simiente suya. Está hablando naturalmente la simiente humana, es decir, la descendencia de Adán y Eva. Y también está hablando de la descendencia de la serpiente. Porque Adán y Eva, que estaban en el huerto, no eran los únicos seres humanos. Tampoco la serpiente era la única. Dios le dice con sabiduría, como una profecía, de tu simiente, es decir, de tus descendencias, va a surgir algo interesante. Veamos. Vamos a explicar un poquito esto. Eva representaba como madre de aquella mujer virgen que dio a luz a Jesús, que en muchas otras partes de la Biblia le llaman a Jesús la simiente de la mujer. Entonces, cuando Dios le dijo a Eva, de tu simiente va a nacer alguien fuerte, está hablando de la descendencia de Adán y Eva, y de una mujer va a nacer el Salvador. Seguramente ya tocaron estos temas en los días de Navidad. Fue profetizado el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero también la Biblia dice bien acá, explicando esa parte, Isaías capítulo 5, 14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías más adelante define más claro que de una virgen, de la simiente de la mujer, nacería un Salvador, y que ya tendría nombre incluso, sería Emmanuel. Y el Evangelio Mateo aclara más todavía. Mateo 1:27, he aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me gusta el texto que han puesto allí. El Verbo se hizo carne, como simiente de la mujer. ¿Sí? Como simiente de la mujer, para ser un salvador del ser humano. Y dice su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Eso dice claro, el Verbo se hizo carne. Dios se convirtió en un ser humano en la persona de Cristo. Estamos hablando entonces que la muerte de Cristo significa el cumplimiento de esa promesa. Veamos un poquito más adelante, seguimos. Hablemos de la serpiente. Dios le dijo a serpiente que Él va a tratar de herir a la descendencia de la mujer. Ya entendemos quién es la descendencia de la mujer: Jesucristo, ¿no es cierto?
La serpiente representaba al diablo y a su simiente son los que rechazan a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. En Apocalipsis define claramente quién era ese serpiente de Edén. No es por gusto que digamos que ese serpiente representa a Satanás, sino que en Apocalipsis dice claramente, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, es decir, antigua porque estaba desde Edén, y que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Empezó engañando a Adán y Eva, ahora engaña al mundo entero. Pero fue arrojado de la presencia de Dios a la tierra junto con sus ángeles. Ese es el diablo. La serpiente entonces representa al diablo. Y Primera de Juan 3:8 habla quiénes son sus descendientes de esa serpiente. Esa frase a mí me asusta mucho. Es muy fuerte. ¿Cómo la Biblia puede calificar a los que viven en el pecado como descendientes del diablo? Ahora, en términos cristianos es bastante entendible. Los creyentes se llaman hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Y los pecadores hijos de quién son? Es fácil entender eso, ¿sí o no? Es bíblico. Es bíblico, no es simplemente un lenguaje evangélico. Está en la Biblia, porque ahí dice bien claro, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Quién lo dice? No dice un teólogo, no dice un pastor, lo dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, es decir, son descendientes de la simiente del que engañaba, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Ese principio era el huerto de Edén, y ahí empezó a pecar engañando a la raza humana, ¿no? Para esto apareció el Hijo de Dios. Se cumplió que vendría entonces el Hijo de Dios hecho carne de la simiente de la mujer. Y ahí Isaías nos ha hablado bien claro, ¿no? De la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Entonces la muerte de Cristo es admirable. No es como muerte de cualquier ser humano que muere y que propósito. No hay nada. La muerte de Cristo tenía grandes propósitos. Admirable. Sigamos adelante, por favor. Dios le dice a Satanás, tú le herirás en el calcañar, en el talón. Este herirás significa que la maldad humana guiada por el diablo procuró herir y matar a Cristo. Tal vez el ser humano podría decir que ¿qué poder tuvo el ser humano para matar al Hijo de Dios? En realidad no tenía ningún poder, simplemente Dios le permitió porque así estaba planeado. Por eso fue un intento de Satanás de herirle el calcañar, pero no lo logró. O momentáneamente sí logró matarlo. No. Crucificaron a Cristo, ¿no? La Biblia en Juan 8, 40 y 44 dice bien claro, refiriéndose que Satanás intentó
matar a Cristo. Ya sabemos quién era Satanás, representado por la serpiente del Antiguo Testamento. Que los descendientes que rechazan a Cristo son los que acusaron a Jesús, ¿no? Creo que ustedes comprenden perfectamente. Juan 8, 40 y 44 dice lo siguiente. Pero ahora, Jesús hablando, pero ahora procuráis matarme a mí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús se enfrentó al fariseo, a los saduceos, a las autoridades judías que ya estaban preparando para crucificarlo, intentaban apresarlo, llevarlo, castigarlo, crucificarlo. Jesús le dijo: está bien, ustedes están haciendo solamente las intenciones de vuestro padre el diablo, porque eso está profetizado, que iba a herir a la descendencia de la mujer. Yo soy descendiente de una mujer, nací de una virgen, y ahora quieres destruirme a mí. Ustedes quieren matarme, quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Creo que con eso más o menos entendemos que la muerte de Cristo cumple un plan anunciado de Dios, el plan de salvación. Ahora, hay otra palabra. Y a ti te herirá. Dios le dijo a Satanás: a ti te herirá en la cabeza. ¿Qué significa? Que Cristo, esa descendencia o simiente de la mujer, con su muerte y resurrección, ha derrotado el poder del diablo. Aparentemente el hirió, sí, lo crucificaron, murió un rato, hirió, pero ahí no se quedó. Jesús resucitó y aplastó totalmente el poder del diablo. Ahora el diablo no tiene poder sobre los creyentes. No tiene. Él lo venció. No tiene. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? El significado de la muerte de Cristo. Porque Él venció, derrotó el poder del diablo. Eso nos explica Hebreos 2, 14 al 15, bien claro. Incluso no necesita comentar mucho. Vamos a leer despacio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando el ser humano que tiene cuerpo humano, ¿no? Él, es decir, Cristo, Él también participó de lo mismo. Él también asumió tener un cuerpo físico. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Jesús tenía un cuerpo humano para ponerlo a la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Llegó el momento que Jesús dijo: ya no más el mundo estará bajo el poder de Satanás, atemorizado con la muerte. Jesús ha vencido la muerte y ha resucitado, y el diablo ya no tiene poder sobre los seres humanos que creen en Cristo. Ya no tiene poder. Ya no serán esclavos de temor por siempre. Hoy nosotros confiamos en Cristo, ¿sí o no? Por supuesto.
Qué hermoso es cada domingo venir aquí a adorar a ese Cristo viviente, ¿sí o no? Tremendo, claro. Eso es verdad. Seguimos, por favor. Relacionado con la promesa de salvación, Dios ama al ser humano porque es su criatura preciosa. Y les mencioné eso. Dios ha creado miles de seres en el mundo. Seres gigantes, medianos, seres que viven en el monte, seres que viven en el desierto, seres que viven en las cordilleras, seres que viven en el mar, seres, digamos, microscópicos. Dios ha creado de todo. Pero de toda la creación, usted, hombre y mujer, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Sí. Ustedes, mujeres, cuando se vean al espejo, digan: gracias, Señor, por hacerme una mujer hermosa. Soy tu imagen y semejanza. Los hombres también. Cuando se vayan al espejo, Señor, gracias por haberme hecho un hombre a tu imagen y semejanza. Dios lo ama por eso al ser humano. Nunca lo va a abandonar. Por eso prometió desde Edén qué va a hacer con el ser humano. ¿No? Dios creó al ser humano a su semejanza para tener comunión con Él. Parece que Salmos y otros nos dicen que como que Dios sí se comunica con todos los demás animales, pero no tenemos claridad. En mi tiempo, cuando era jovencito, mi padre, cuando era creyente, cantaba una canción, un coro que llamaban en ese tiempo. Por las mañanas, las aves alaban a Dios. Eso me enseñaba que los animales alaban a Dios temprano. Ahora, yo no sé hasta qué punto es cierto eso, pero me gusta la idea. Yo creo que todo ser viviente de alguna forma alaba al Creador. Pero aparte de eso, Dios ha hecho al ser humano con un propósito especial, para tener comunión, para tener una relación cercana con el ser humano. Por eso le hizo a su imagen y semejanza. Claro. ¿Cuál es esa semejanza? Dios es sabio, usted es inteligente. Dios es amor, usted tiene muchos sentimientos. Dios es soberano para tomar decisiones, ustedes tienen su voluntad. Estas tres virtudes que todo ser humano tenemos: pensar, sentir, amar o decidir. Eso nos asemeja a Dios. Por lo tanto, Dios puede comunicarse. Dios es una persona y usted es una persona. Entonces, de persona a persona podemos hablar con Él. Por eso usted, cuando ora, le habla, ¿sí o no? Claro. Qué hermoso es eso. Lo más grande que todo ser humano ha descubierto en este mundo no es llegar a la luna, no es llegar al Marte, es poder hablar con el Creador. Eso es lo más grande que puede ser. Claro. Hermanos y amigos, eso es tremendo. ¿Sabe que Dios ama al ser humano? Porque es su criatura preciosa. Lo hizo a su imagen y semejanza. Qué hermoso, ¿no? Cuando tenemos hijos, alguien dice: uy, este chico se parece a su papá. ¿Han escuchado eso? Sí. Yo cuando era pequeño andaba con mis brazos atrás.
Oye, ese chico anda con su papá. Mi papá andaba por alguna razón así, ¿no? ¿No? Por diferentes rasgos físicos y también por rasgos, digamos, de carácter, la gente puede sacar conclusiones de que alguien pertenecemos o somos similares a nuestro Padre. Hermana, hermano, nuestra forma de ser como creyentes ahora se asemeja mucho a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Tremendo, sí. Hermanos, Dios ama al ser humano tanto que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice ahí 1 Timoteo capítulo 2. Seguimos. Dios el Padre envió a su Hijo con un cuerpo humano para morir en la cruz y así salvar a todos los que le aceptan. Eso nos explica claramente en el Evangelio según San Juan 3:16, que ustedes saben de memoria ese texto. Pero analizándolo bien, nos explica el propósito de la muerte de Cristo. ¿Por qué es admirable que Cristo haya muerto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el mundo humano, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo, ha mandado aquí al mundo por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está el propósito. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ama mucho al mundo, tanto que envió a su Hijo, ¿no? Mas tenga vida eterna. Y Juan 15:3 dice, nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie puede amar tanto para dar su vida para alguien. Solo Dios y solo Cristo. Él lo hizo así. Por eso su muerte es admirable. Vayamos a otro punto, por favor. La muerte significa buenas nuevas para el mundo. El segundo punto que vamos a hablar es que la muerte de Cristo trajo bendiciones para el ser humano. Sí. Y veamos rápido cuáles son esas bendiciones. Son 4 bendiciones importantísimas. Jesús mismo dijo cuando estaba todavía predicando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, la muerte de Cristo nos trajo muchas bendiciones. Lo primero, su muerte nos trajo la compasión de Dios. Nos trajo la compasión de Dios. La muerte de Cristo apaciguó el corazón de Dios para tener compasión y perdonar el ser humano. Hay un texto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay una palabrita que no usamos mucho en nuestro diario hablar: propiciación. ¿Qué significa?
La palabra propiciación significa un acto de apaciguar la ira de Dios para reconciliarse con Él. En otras palabras, nos está diciendo que la muerte de Cristo trajo compasión en el corazón de Dios. Apaciguó su ira. Es como alguien, si yo soy culpable, quería castigarme, pero alguien le dice: no lo hagas. Yo voy a tomar su lugar. No seas cruel. Ten compasión. La muerte de Cristo lo que hizo eso. Dios estaba airado con el pecado del mundo. Quería arrasar con castigo. Pero Jesús dijo: Padre, no. Yo voy a llevar la culpa de ellos. Castígame a mí. Tremenda bendición que Dios nos trajo, ¿sí o no, hermanos? Claro. La muerte de Cristo trajo compasión de Dios sobre nuestras vidas. Vayamos, otra bendición. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. La muerte de Cristo quitó la enemistad entre Dios y el ser humano pecador y restauró el camino para la amistad o para la reconciliación. Es como cuando dos personas están peleados, están airados, se odian prácticamente a muerte, hasta están buscando o están pensando en vengarse, pero alguien entra ahí. Estas dos personas no deben llegar a ese punto. Yo tengo que buscar la forma de reconciliarlo. Sí, reconciliarlo. Y Jesús dijo: yo voy a reconciliar. Dios está molestísimo por el pecado del ser humano. Y el ser humano tiene temor y miedo de Dios y por lo tanto no hay ese acercamiento. Debe haber un acercamiento y yo voy a hacerlo. Jesús entonces fue el que intercedió por nosotros para que podamos reconciliarnos con Dios. Eso es tremendo, ¿no? Ahí dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. También nos encargó compartir eso con otros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para reconciliarse no hay que tomar en cuenta la falta de la otra persona. Ustedes saben que soy una persona casada. Justo vamos a cumplir en este enero 53 años de matrimonio. Yo admiro a mi esposa. ¿Sabe por qué admiro? Ella tiene un carácter fuerte, pero no sé qué hace para tolerarme todas mis imprudencias. Sí, todas mis imprudencias. A veces nos hemos bronqueado duro. ¿Ustedes creen que los pastores se bronquean con su esposa? Quizá vuestro pastor no. Yo soy una excepción. Yo sí reconozco.
A veces tenemos que llorar ambos. Y tengo que reconocer mi falta. Ella tiene que aprender a no tomar en cuenta mi falta. Y yo también a no tomar en cuenta su falta. Nos reconciliamos, nos abrazamos y nos decimos de aquí en adelante hasta la próxima guerra. Qué hermoso es reconciliarnos. Sí. Para reconciliarse no hay que tomar en cuenta la falta de otro. Perdonar. Eso es lo que dice la Biblia. Justo estamos leyendo aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque Cristo asumió nuestros pecados, por lo tanto ya no era necesario tomar en cuenta nuestros pecados. Por eso la única forma de salvarnos es Cristo. Él es el único que nos ha reconciliado con Dios. Él dijo, no se peleen. Yo me llevo ese problema para que ya no se peleen. Yo me cargo con ese problema. Seguimos adelante. Otra bendición que hemos recibido de la muerte de Cristo. Cristo nos redimió de la condenación eterna. Es una tremenda bendición con su muerte. Él nos redimió de la condenación eterna. La muerte de Cristo es el precio que costó para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Cristo nos compró antes que vayamos a la muerte. En algunos países usan, para liberar al delincuente hay que pagar una suma fuerte para que ya no vaya a la cárcel, ya no pague, ya tú hiciste esto, vas a pagar, por decir, hablando en moneda peruana, vamos a decir, vas a pagar 3 millones de soles. Ya. Aquí en nuestro país no se usa mucho eso, ¿no? Hay gente que paga para no ir a la cárcel, ¿sí? Aquí alguien pagó por nosotros para que no seamos condenados y pagó con su vida, ¿sí? Pagó con su vida, ¿no? Nos compró con su vida. Ahí, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 7, dice, bendito sea el Dios quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención o redimir significa rescatar o recuperar del cautiverio pagando un precio. Antiguamente a los esclavos sus familiares recuperaban. Alguien lo vendía y su familia no quería que ese esclavo. El comprador decía, no, este esclavo me cuesta, por decir, $1,000. La familia, para que no sea esclavo, tenía que recoger $1,000, pagarlo y rescatarlo. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Sí. Antes que vayamos a la muerte eterna, Él pagó con su sangre preciosa para que ya no vayamos a la muerte eterna. Obviamente tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en eso. Los que no creen, obviamente no se le aplica
esta bendición a ellos. ¿No? Entonces, seguimos, hay una cuarta bendición. Con su muerte, Jesús tomó nuestro lugar como pecador. Nuestro lugar. Cristo tomó el lugar del pecador en la cruz. Él murió sufriendo la paga del pecado que merecíamos usted y yo por ser verdaderos culpables. 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, para que nosotros vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso es eso. Cristo tomó lugar en nosotros. Rapidito quiero mencionar, me gusta esta ilustración. En una escuela antigua donde estudiaban en una clase de alfabetización, habían mayores y niños estudiando en una clase. Y venían desde muy lejos de las chacras de los pueblos para estar en la clase. Y venían con su almuerzo, nosotros llamamos con su lonchera, ¿no? Ellos llamaban con su fiambre. Esa es la palabra, eso te llaman, con su fiambre. Terminaba la clase para que coman su fiambre. Y había un pequeño que nunca había traído su fiambre. Entonces, este pequeño agarró fiambre de otro y se lo comió. Y cuando el que tenía fiambre buscó, no estaba. El profesor se molestó tanto y dijo: nadie va a salir de aquí a su casa si no aparece el culpable. Estuvieron horas ahí, nadie decía que yo soy culpable. Hasta que vino un pequeño niño de 9, 10 años llorando al maestro. Le dijo: maestro, yo tomé el fiambre porque no tenía yo y tenía hambre. Entonces el maestro llamó a uno de los alumnos más grandes para que lo carguen, y llamó a otro alumno, sacó su correa para poder castigarlo delante de la clase para que no vuelvan a hacer eso. El niño estaba determinado a que lo castiguen. Y iban a dar no sé cuántos azotes. Y ahí salió otro alumno joven, grande. Él lloroso dijo: profesor, por favor, no castigues a él. Yo me pongo en su lugar. Se puso en su lugar. El profesor llamó al que tenía la correa y le dieron duro a ese alumno grande. Y el pequeño estaba llorando a su costado, porque en lugar de él le estaba castigando a otro que sí podía resistir. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos tocaba a nosotros sufrir. Pero Cristo tomó nuestro lugar y sufrió todo el castigo que merecíamos nosotros. Por eso es admirable la muerte de Cristo. Seguimos. Voy a apresurar con nuestro tercer enfoque, porque ya tenemos el tiempo para ir cerrando. En tercer lugar, la muerte de Cristo cargó las dolencias humanas. Las dolencias del ser humano son consecuencias directas
de su condición caída en el pecado. Y la sanidad es el resultado directo de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias a Dios. Isaías capítulo 53, 3 al 5 es un pasaje hermoso y largo. Voy a leer. Hablando de Jesús, el profeta anticipó lo que va a suceder con Jesús y que su muerte va a significar no solamente para quitar el pecado, sino también para traer sanidad sobre el ser humano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte expiatoria de Cristo no es solamente para expiarnos del pecado, sino también es para cargar todas nuestras dolencias. Paso a explicar rapidito nomás. La muerte de Jesús llevó todas nuestras dolencias, ¿sí? Tanto físicas, emocionales y espirituales. En primer lugar, Cristo llevó a la cruz nuestras dolencias físicas. El Señor Jesucristo sabe lo que es sufrir las dolencias físicas, porque Él fue azotado, herido, clavado, coronado con espinas, traspasado con lanza. Él sabe lo que es el dolor físico. Y durante su ministerio, Cristo sanó toda clase de enfermedades. La Biblia en Mateo 9:35 dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hay dos palabras: enfermedad y dolencia. ¿Qué significa eso? Vamos. La segunda dolor que Jesús cargó es: Cristo llevó a la cruz nuestras dolencias emocionales. El Señor Jesucristo, en su condición humana, también sufrió desprecio, discriminación, quebrantos, subestimación. Él sabe lo que es sufrir emocionalmente. Y durante su ministerio no solo sanó enfermedades físicas, sino también toda dolencia humana. Usted sabe muy bien, el hombre sufre 3 afecciones a su salud. Uno es físico. Justamente esta semana yo estaba casi en cama, no podía hablar, ¿no? Y toda la gente tiene una diferencia de enfermedades físicas o corporales o orgánicos, como dicen, ¿no? Jesús sabe eso. Él sufrió también. Pero también eso no es el único problema que tenemos. Como dice aquí, Jesús sufrió desprecio, discriminación, quebrantos, subestimación, injusticia, falta de amor, maltratos psicológicos, qué sé yo. Todos tenemos algo de ello y sufrimos en la vida, ¿sí? Y a veces no hay remedio para eso. Ni los psiquiatras ni los psicólogos a veces sanan completamente.
Pero Cristo sí puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, porque Él cargó con todo eso. Sí, Cristo puede llevar nuestros dolores emocionales o psicológicos. Sí. Y vayamos al último. Jesús venció la muerte y resucitó. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Y veamos, Cristo venció en la cruz el poder de los espíritus malos. El Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, derrotó el poder del diablo para no afligir a los seguidores de Cristo, para no afligir a los que creen en Cristo. No, eso nos dice la Biblia. El mundo no se habla mucho ahora endemoniados, pero yo sé que hay más endemoniados que en cualquier otro tiempo ahora. Solo que no le llaman endemoniados, usan otros términos psicológicos. Ahorita no se me viene a la cabeza. Hay muchas formas de calificar gente que tiene problemas mentales y más allá de problemas mentales. ¿Sí? Hay mucha gente influenciada por el enemigo, pero los cristianos ya no, salvo si se descuidan, es otra cosa. Porque Romanos 8:31, 37, allí Pablo nos dice bien claro: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Agárrate de la mano del Señor. Si tú estás agarrado bien de la mano del Señor, ¿quién contra nosotros? Somos como niños. Un niño, cuando está agarrado de la mano de su papá, es el más valiente que pueda haber. Y cuando está solo, se pone a llorar. Pero cuando está de su mano de su papá, no, levanta la cabeza ¿no? Agarrémonos de la mano de nuestro Señor, y tú eres valiente en el Señor. ¿Sí? Es importante. Y el 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó dando su vida por nosotros. Ese es el valor de la muerte de Cristo. Cristo durante su ministerio sanó dolencias físicas, emocionales, también echó fuera los demonios. Ahí tenemos una historia en Mateo 8, 16 y 17. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gloria a Dios. Este poder que Jesús tenía, después que resucitó, derrotó el poder de Satanás y otorgó ese poder también a la iglesia. Ahora usted tiene autoridad en Cristo. Terminamos simplemente recordándoles: la muerte de Jesús es admirable porque es el propósito principal del plan de salvación de Dios, porque Él ama al ser humano y no quiere que nadie se pierda. La muerte de Cristo trajo muchas bendiciones para con los que creen en Él. Su muerte cargó nuestras dolencias físicas, emocionales, espirituales, y ahora nos dice algo hermoso: venid a mí
todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor le bendiga grandemente, hermanos. Voy a estar orando que parte de este mensaje siga trabajando en su mente durante este tiempo. Está bien que celebremos el nacimiento del Señor Jesús, pero también recordemos por qué nació, finalmente para dar su vida por nosotros. Muchas gracias y Dios le bendiga, hermanos.